Hace ya varias décadas, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, Herbert Simon, decía que cada acto humano representa una decisión y que las mismas están movilizadas por aquello que llamamos un comportamiento finalista. Es decir, actuamos frente a cada circunstancia en función de algo que percibimos y que representa un determinado estado futuro que queremos alcanzar a partir de esa acción que generamos. Cuando hablamos de la orientación a metas y objetivos, objeto de este vídeo, vamos a analizar cómo potenciar esto, que de alguna manera se constituye en parte de la esencia del ser humano, para realmente poder guiarnos en un camino de superación y de desarrollo personal. Claro, parecería ser que esta cuestión que tiene que ver con el establecimiento de objetivos es algo que está presente entonces en cada uno de nuestros actos y que debería ser no solamente algo natural, sino relativamente sencillo. Sin embargo, no siempre es así. Y en nuestra práctica profesional, tanto con individuos como con organizaciones, observamos que realmente resulta dificultoso poder establecer metas y objetivos, entendiendo estas como algo realmente sólido y que se constituyan no solamente en el impulso inicial, sino que nos permitan construir una verdadera disciplina de la ejecución, aquello que en definitiva nos va a permitir conseguir esos fines que anhelamos. Establecer con claridad metas y objetivos y hacerlas operativas decididamente es una competencia en la que todos tenemos que trabajar. Ya que estábamos con citas, como decía en algún momento el viejo filósofo romano Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe hacia dónde va. Establecer con claridad un objetivo o una meta, muchas veces existen distintas caracterizaciones para uno u otro término. Nosotros en general utilizamos la expresión objetivo para medir algo que tiene un alcance de más largo plazo, que es genérico, que por lo general se enuncia en términos cualitativos, y una meta para algo más cercano, que generalmente representa una parte del objetivo a cumplir y que también generalmente puede medirse en su avance en términos cuantitativos. Pero hay muchos estudiosos del tema que invierten los términos y la verdad que esto no es demasiado importante en términos de aquello que queremos compartir hoy con ustedes. Establecer con claridad objetivos, poder desprender de ellos metas concretas, sin lugar a dudas, es un alimento fundamental para nuestra productividad personal. Y una contribución también insustituible para ganar en autonomía, es decir, para sentirnos realmente responsables de nuestros actos y a partir de ellos dueños de nuestro destino. Hay un elemento fundamental en términos de la efectividad de un proceso de establecimiento de metas y de objetivos, y es actuar en todo caso con un sentido de prioridad. Todos nosotros y en forma permanente tenemos en nuestra mesa de trabajo un número importantísimo de cosas para hacer. Cualquiera que en este momento revise su agenda, seguramente si es lo suficientemente meticuloso en su confección, después vamos a hablar un poquito de esto, va a encontrar un gran número de acciones que parecen siempre imposibles de cumplir. Y por supuesto, generalmente lo son. Pero no es esto lo que está mal. Lo que está mal es que no seamos capaces de establecer prioridades entre ellas. Alguien puede decir, todo lo que hago es exactamente igual de importante. Mentira, mentira. No existe ninguna situación en la que todo sea exactamente igual de importante. Puede haber cosas
que cumplen con ese grado de importancia en términos del efecto que esperamos que tenga, del impacto sobre los resultados, pero siempre, aún en aquellos momentos donde más saturados estamos de actividades y de propuestas, siempre tenemos que ser capaces de establecer un sentido de prioridad. Esto no quiere decir que lo único que tengamos que hacer o lo único que tengamos que cumplir es aquello que ocupa el primer lugar en esa lista de prioridades, pero siempre tenemos que tener claro cómo rankean las mismas. Porque si esto no ocurre, si no somos capaces de establecer en serio un sentido de prioridad, invariablemente eso va a ser reemplazado por otro sentimiento absolutamente humano también, que es el sentido de urgencia, donde aquello que realmente parece ser imperioso, independientemente de cuál sea el impacto real que tengan los resultados, muchas veces aquello que es lo último que cayó en nuestras manos desplaza cosas que verdaderamente son importantes. Y esto es un problema porque cuando nosotros actuamos exclusivamente movilizado por el sentido de urgencia, lo que ocurre es que generalmente, como la imagen lo muestra, terminamos poniéndole parches a las cosas. A propósito de objetivos, insisto, objetivos, metas, no vamos a desviarnos demasiado en esta diferenciación. Hay una cosa fundamental y es que los objetivos sirvan, como decíamos en un principio, no solamente para tener un horizonte al cual apuntar, no solamente para brindarnos el impulso inicial para ponernos en marcha, sino también como un mecanismo de permanente monitoreo en la acción. Para eso, tenemos que trabajar con un concepto también muy utilizado en este tipo de cuestiones, que es lo que simbólicamente se llama objetivos SMART o metas SMART, si lo prefieren. Si observamos, bueno, esta expresión SMART en definitiva no es otra cosa que una construcción, en su idioma original significaría inteligente, de las condiciones que tiene que reunir un objetivo o una meta para que realmente pueda cumplir con estas premisas que establecemos. Hay 5 cuestiones que no podemos dejar de lado. Primero, ese objetivo o esa meta tiene que ser absolutamente específico. Muchas veces personas dicen, mi objetivo es viajar por el mundo. Eso no es un objetivo específico. ¿Qué significa viajar por el mundo? ¿Dar la vuelta al Ecuador? ¿Visitar determinada cantidad de países? No, no. Un objetivo específico sería, por ejemplo, quiero visitar al menos esta cantidad de países o al menos estos países. Quiero recorrer tal continente visitando tales ciudades. Eso es un objetivo específico. Lo importante de que un objetivo sea verdaderamente específico es que lo hace que sea medible. Y que un objetivo sea medible no solamente es lo que permite verificar efectivamente si se cumple, sino también lo que nos permite tomar conciencia de los distintos niveles de avance que vamos teniendo hacia ello, sobre todo cuando ese objetivo o esa meta tiene algún tipo de horizonte temporal más lejano. Como también se dice muchas veces, está claro que lo que no se puede medir nunca se puede mejorar. Pensemos que aquella expresión poco específica o muy genérica, si adicionalmente no le establecemos un ratio concreto de medición, decididamente nunca lo vamos a alcanzar. No solamente no lo vamos a alcanzar, no vamos a saber si estamos trabajando realmente para ello, si nos estamos acercando o nos estamos alejando. Cuando un objetivo de movida no reúne estas primeras 2 condiciones, significa que va a perder toda la efectividad que queremos que tenga en términos de conducir nuestra acción. También debe ser alcanzable.
Y acá hay una cuestión de realidad, si bien los objetivos tienen que ser ambiciosos, tienen que proponernos realmente salir de nuestra zona de confort y avanzar a un estado superior de bienestar, el planteo de los mismos debe ser lógico en términos de el punto en el cual partimos, nuestros recursos disponibles y aquello que realmente contribuye a esa especificidad que le hemos puesto. A mí me puede gustar, por ejemplo, el montañismo. Y yo podría decir, mi próximo objetivo es hacer cumbre en el Everest. Claro, si nunca hice trekking en una sierra de 1000 metros de altura, es un objetivo que está absolutamente fuera de mi alcance que yo me los planteara en este término. También, por supuesto, tiene que ser relevante. La forma que yo le doy a ese objetivo debe contribuir realmente a ese estado de bienestar que quiero alcanzar. Y por último, y este es el quinto elemento fundamental, debe estar temporalizado. De la misma manera que decíamos que tenía que ser concreto, de la misma manera que decíamos que tenía que ser medible, también hace a esa mensurabilidad que tenga un estadio temporal, como muchas veces decimos, un horizonte de planeamiento concreto a establecer para que ese objetivo se cumpla. Volviendo al primer ejemplo que decíamos, si yo dijera quiero viajar por el mundo, dijimos que no sirve. Si yo dijera quiero visitar 20 países que no conozco, bien, vamos bien, es concreto, es medible, pero faltaría algo. ¿Cuándo? Podría decir en los próximos 10 años, por ejemplo, y eso sería la temporalización. Cuando un objetivo, cuando una meta reúne estas 5 condiciones, hemos dado un gran paso en su utilidad. Pero claro, ahí no termina esta cuestión. Lo importante es que a propósito de esa mensurabilidad, de que sea realmente alcanzable, cada objetivo que nosotros nos establezcamos, podamos subdividirlo en un verdadero programa de metas incrementales. Esto, por supuesto, va a contribuir a que podamos medirlo. Esto, por supuesto, lo va a hacer mucho más realizable. Esto también va a servir para establecer las temporalidades justas y por supuesto también nos va a permitir crear una disciplina de acción y también va a realimentar permanentemente la motivación que llevamos a partir del cumplimiento de determinados logros. Si un determinado objetivo está puesto en términos de lo alcanzo o no lo alcanzo, es un juego de binario de 0 y 1, y adicionalmente tiene un objetivo de largo plazo, es muy difícil poder tener en la cabeza permanentemente cuáles son los pasos que tengo que seguir para ello. Por lo cual, y a propósito de esta categorización que hacíamos en el origen de objetivos y metas, todo objetivo ambicioso debería ser desagregado en metas puntuales que vayan construyendo el camino hacia ello. Siempre digo que la mejor forma de obtener logros es aplicar aquello que habitualmente llamamos la regla del 1%. No importa cuánto te muevas hacia aquello que estás buscando, sino que realmente te muevas, aunque sea mínimo. Poder mejorar, poder avanzar hacia aquello que estamos buscando, aunque sea un 1% en cada periodo, hace que esa meta, ese objetivo final que nos proponemos, se encuentre cada vez más cercano. No existen objetivos inalcanzables. Lo que existen son gradaciones de metas inapropiadas para esto, porque nos exigen probablemente esfuerzos desmesurados para lo que es nuestra condición actual, y eso muy rápidamente genera la desmotivación. A propósito de mediciones, de temporalidades, de metas gradecientes, es
fundamental en esto la planificación. Un objetivo claramente establecido requiere, por supuesto, de una planificación ajustada. Y muchas veces cuando hablamos de la planificación, sobre todo cuando se trata de cosas personales, a muchos dicen, bueno, pero, ay, ¿qué significa hacer un plan? Y a veces suena demasiado grandilocuente, como decir, uy, ¿cómo planificar? Y los planes, más allá de todos los prejuicios que puedan tenerse en términos de lo que es la planificación, permítanme que les diga que, como muchas veces les he dicho, un plan sin acción claramente es solamente un sueño, pero la acción sin un plan que la soporte decididamente es una pesadilla. Y hacer un plan para este tipo de cosas que estamos hablando, un plan que esté orientado hacia objetivos y metas que han sido claramente establecidos en términos de lo que hemos dicho hasta aquí, es mucho más sencillo y requiere mucho menos formalidad de lo que a veces parece. Por supuesto que no es un método absolutamente depurado y que tal vez no nos sirva para escenarios muy complejos como los que puede ser una gran organización, pero desde un punto de vista de objetividad y de posibilidad de hacer, es absolutamente operativo trabajar con un recurso muy básico, que son las listas de control. Y para eso te voy a proponer también un método básico y muy sencillo para que puedas incorporar ya mismo este recurso. Lo primero que te invito a hacer en tu cuaderno de trabajo, en tu ordenador, en el soporte que vos quieras, siempre destaco la importancia de escribir a mano esto por las funciones cognitivas que esto moviliza, pero esto lo analizaremos en otro espacio. Anota absolutamente todo lo que se te cruce por la cabeza que quisieses lograr algún día. Y sé lo más amplio posible. No involucres solamente cuestiones que tengan que ver con lo profesional, con lo laboral, con tu crecimiento económico. Incluí también cuestiones que tienen que ver con los afectos, con la familia, con los amigos, con la actividad sociocomunitaria que desarrolles, con tu propio desarrollo personal, con tu formación. Absolutamente todo. Y cuando más exhaustiva sea esta lista, mejor. Luego vamos a, más adelante, ver un recurso vinculado a esto, lo vamos a depurar todavía más. Pero en principio, arranquemos con esto. Una vez que tenés esa lista maestra que se puede extender al próximo mes, que se pueda extender a un año, que se pueda extender a varios años, ¿sí? Acuérdate siempre de tener claro la temporalidad. Empieza a separar de esa lista aquellas cuestiones que, a propósito de lo alcanzable que sean, estás en condiciones de cumplir en el próximo mes o en la próxima semana y que, o por lo menos poder dar los primeros pasos hacia esto. Esa lista maestra, mensual, anual, quinquenal, se va a reducir a una lista mucho más acotada que tiene que ver con las acciones concretas que pensás realizar esta semana. Luego, cada día de esa lista semanal extrae un conjunto de acciones que vas a realizar en ese día que estás transcurriendo. Y puedes dejar un pequeño margen de tiempo para aquellas cosas que realmente son inesperadas, urgentes y que no puedes eludir. Pero recordad que el concepto fundamental en términos de estas cuestiones que venimos hablando, de la productividad personal, de la autonomía, siempre tiene que ver con manejar este criterio de prioridades. Poder tener esto a la vista en una checklist muy sencilla es un gran ordenador de prioridades. Como cualquier lista de control, el resto pasa por revisar en tiempo real, tildar, ir eliminando y o sumando si hay cosas que sumar. Si mantenés permanentemente este juego de las tres grandes listas,
tu capacidad para establecer metas y objetivos se va a ir depurando naturalmente y te vas a convertir en un verdadero idóneo de esta cuestión. Recordá, lo que no se mide no se mejora. Por eso es importante establecer un mecanismo de control absolutamente visible y regular. Esto no es para castigarse por los incumplimientos. Adelanto desde ya que los incumplimientos van a estar presentes. Somos seres humanos, pero nos va a dar una señal de alerta, nos va a encender un semáforo cuando esos incumplimientos se convierten más en la rutina que en la excepción. No pasa nada tampoco. Es el momento de reconfigurar nuestras listas y volver a avanzar con esto. Por supuesto, y nuevamente a propósito de lo que era nuestro origen, citando el pensamiento de Herbert Simon, hablando de muchos pensadores que giran en torno a esta cuestión, nuestra disciplina de la ejecución va a tener mucho que ver. Y esta disciplina de la autoejecución implica, como tantas otras cosas, poder entrenar nuestro autodominio. La mayor parte de las veces, cuando no cumplimos con un objetivo que nos hemos fijado, cuando nuestras metas comienzan a erosionarse, hay una cuestión que también es absolutamente humana y no hay que castigarse en demasía por eso, que es empezar a justificarlo, ¿sí? A veces lisa y llanamente autoengañándonos y le asignamos como parte de una exculpación personal a sucesos externos a aquellas cosas que no hemos podido realizar. Entonces decimos que justo cuando estábamos por hacer tal cosa ocurrió tal otra, que justo nos llamaron, nos visitaron, nos apareció algo que no podíamos eludir. Y es legítimamente cierto pensar que muchas veces esto puede ocurrir. Pero la verdad que la mayor parte de las veces son excusas, inclusive socialmente aceptables, que nos ponemos a nosotros mismos acerca del por qué no somos capaces de sostener esa disciplina ejecutiva. Y acá viene, y ya como una última idea final para esto, la idea del autodominio. El autodominio tiene que ver con la regulación que nosotros somos capaces de hacer desde un punto de vista cognitivo acerca del peso de nuestras emociones y de nuestras creencias. Nuestras emociones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la ansiedad, que derivan muchas veces en comportamientos perfeccionistas, que no son otra cosa que una excusa también para la postergación, nuestras emociones que tienen que ver con no poder dominar nuestros miedos, se construyen en forma inconsciente como grandes obstáculos para impedirnos precisamente adoptar esa disciplina ejecutiva. Nuestras creencias también hacen lo suyo. Aquellos mensajes que muchas veces dejamos en nuestro interior, a veces conscientemente, a veces sin darnos cuenta, que son cosas que tal vez tenemos adquiridas desde hace mucho tiempo, del tipo, esto está fuera de mi alcance, ya no estoy para esto, nunca tuve estabilidad, me cuesta aprender cosas nuevas, soy demasiado viejo, soy demasiado joven, esto no es para gente como yo. Pone la construcción lingüística con la que más te sientas identificado, pero todo esto no es otra cosa que un inventario de creencias que se constituyen en verdaderas limitantes de nuestro progreso. Si no somos capaces de neutralizar estos efectos de nuestras emociones negativas, de nuestras creencias limitantes, es muy difícil que podamos construir esa disciplina de la ejecución. Este tema, en definitiva, como todos, no es otra cosa que lo que muchas veces decimos que el trabajo
sobre el desarrollo personal de cada uno de nosotros, es algo sistémico. Pero, como todo sistema, siempre tiene un punto de apalancamiento por donde podemos empezar a trabajar. Y este tema de el establecer objetivos inteligentes, del poder desagregarlo en metas concretas, de poder aplicar esta norma del 1% y a partir de ahí construir hábitos virtuosos, es un buen punto de apalancamiento para comenzar realmente a construir esa capacidad para cumplir con nuestros fines. Llegamos acá entonces al fin de este breve vídeo donde te hemos dado algunas pautas acerca de cómo mejorar tu productividad personal y también, por supuesto, cómo entrenar a otros para que puedan mejorar su productividad a través de algunas ideas fuerzas que son muy sencillas en su concepción, pero muy poderosas. Como siempre decimos en este espacio, más allá de las ideas que te pueda compartir, lo más importante es aquello que surja de nuestro intercambio, de el compartir experiencias, del recibir tus inquietudes, y desde este punto de vista dejamos aquí en pantalla este código QR a partir del cual puedes acceder a una mensajería directa conmigo para conversar estas cosas, para seguir construyendo juntos este camino de superación personal. Nos estamos viendo en breve entonces, sigamos trabajando en esto. Chao.